¿Qué tienen en común los recursos del subsuelo, los golpes de Estado y la soberanía de una nación? Hace 2 años se aprobó una reforma a la ley minera que nacionaliza el litio, así como la capacidad exclusiva del Estado para la exploración y extracción de este mineral estratégico. Y para platicar sobre esto, le damos la bienvenida hoy a Pablo Tadei, director de Litio para México, y a Tonatiuh Martínez, economista. Quédense con nosotros, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos quienes nos siguen por la señal y redes sociales de Canal 22. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión especial para platicar sobre un tema pues muy interesante y muy relevante. Como usted bien recordará, hace 2 años, producto de la reforma a la ley minera que nacionalizó nuestro litio, pues se creó la empresa pública Litio para México. Y para hablar sobre eso, hoy le doy la bienvenida a Pablo Tadei. Él es director de Litio para México. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Maju. Un honor estar acá con ustedes. Gracias a ti por estar por acá. Tonatiuh Martínez, economista, bienvenido acá al 22. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Pablo y contigo. Pues si les parece bien, vamos a dar un pasito para atrás, porque hace 2 años, pues este tema estuvo en todos los titulares, en todos los noticieros y demás. Y pues fue bastante relevante por las razones que platicaremos en este programa. Pero si les parece bien, vamos a explicar como en términos llanos qué es el litio y para qué sirve, para poder dimensionar y para que la gente que nos escucha pueda dimensionar también la importancia que tuvo esta reforma y las implicaciones que esto tendrá, sobre todo en este sexenio que recién comienza, Pablo. Bien, gracias de nuevo, Tonatiuh, por estar acá. Gracias, Majo. El litio, antes de que se viniera esta vorágine de noticias y de información sobre el litio en las baterías y la electromovilidad, que ahora lo vamos a hablar, el litio normalmente se utilizaba en la industria farmacéutica. Algunos medicamentos contienen litio, y también en la industria de las cerámicas y el vidrio, ¿no? Esos eran los usos más generales, y veíamos por ahí litio en cantidades pequeñas dentro de ese mercado para las baterías de nuestros celulares y de nuestros laptops, digamos. Después se viene ya en estas recientes décadas el boom de los autos eléctricos, y más reciente, y en estos pocos años, par de años, el almacenamiento estacionario, baterías para las casas, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el litio se convierte en esto? Simple y sencillamente porque el litio es el metal más ligero sobre la faz de la Tierra. Entonces, cuando uno lo que anda buscando es densidad energética, es decir, una batería que me dé la mayor cantidad de watts horas, que es la unidad de energía, con el menor peso, pues el litio es el que te provee esto para las funciones como la electromovilidad. Tú quieres una batería para carro o coche, como decimos, lo más ligera posible, o la de tu celular también, ¿no? Recordará mucha gente por ahí que anteriormente se utilizaban las baterías de plomo. Claro. ¿No? Entonces, a grandes rasgos, ¿por qué el litio tiene este boom? ¿Por qué surge? Por eso, por sus características de ser el metal más liviano. Aunque anden por ahí primos, hermanos, le digo yo, como son el sodio, no llegan a ser tan ligeros como el litio. Muy bien. Tona, ¿cuáles también, bueno, ya nos daba un panorama, Pablo, sobre el litio, pero cuáles otros factores crees tú que influenciaron como este boom pues de litio para todos los usos que ya enlistaba Pablo? Creo que directamente está relacionado el cambio climático y cómo la política internacional está tratando de caminar hacia la transición energética, que es dejar de depender tanto de combustibles fósiles y tener alternativas. No porque el litio sea un combustible, no lo es un metal, como dijo Pablo, y lo que hace el litio es tener una
elevada capacidad de almacenar energía. Okay. Es muy liviano, como también se mencionó. Entonces, los países están tratando de generar distintas estrategias para poder disminuir más su dependencia de los combustibles, y eso es muy importante, es trascendental. Entonces, tenemos 2 puntos. Uno, a través de la electromovilidad. No porque, desde mi punto de vista, vayamos a sustituir los autos que funcionan a través de la combustión, ¿no? Los motores de combustión. Porque en realidad, por combustión interna, no, en realidad los datos indican que las reservas de litio no alcanzarían para sustituir, una vez refinadas, todo el parque vehicular en el mundo, ni siquiera los de los países como Estados Unidos y China. Tal vez sí, para generar otro tipo de medios de comunicación o de transporte, como por ejemplo la electromovilidad social, con buses, transporte público eléctrico, como aquí lo implementó la ahora presidenta Claudia Sheinbaum en la línea 3 del Metrobús, la línea 4, que son buses que se mueven a través no de combustible, pues, claro, sino eléctricos, ¿no? Eso es muy importante. Y otro, como también mencionó Pablo, el almacenamiento. Nosotros queremos caminar hacia el uso de energías limpias y renovables, pero estas son intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no hay sol o cuando no hay luz, no podemos utilizarlas. Las baterías nos permitirían también almacenar energía y de una u otra forma remediar un tanto esa intermitencia, aunque hay límites todavía en la tecnología, todavía no tenemos baterías tan grandes como podríamos querer para poder usarlas como solución. Ok. Ahora, Majo, sí. Perdón, y aprovechando la recta, porque toca el tema del cambio climático, Tonatiuh, que a mí me gustaría, aprovechando la recta en el argot beisbolero, ¿no? Por estar hablando de béisbol. Cuando él menciona el tema del cambio climático, a mí me gustaría poner un poco de contexto por qué tiene la relación el litio con el cambio climático o el fenómeno del efecto de invernadero denominado y el rol que juega. Estamos hablando de que 1/3, así muy a grosso modo, de las emisiones de dióxido de carbono en el planeta se derivan de transporte o de edificaciones, ¿no? Okay. Entonces, con estas 2 vertientes que hemos platicado, tanto electromovilidad como almacenamiento estacionario, tendríamos la oportunidad de, por lo menos, tratar de disminuir las emisiones de ese tercio. Los demás ahí están y nos da para otro programa hablar de cambio climático. Y que, por cierto, ahí me gustaría meter un paréntesis porque se sorprendían muchos de mis estudiantes cuando daba una clase yo relacionado al tema. El fenómeno del efecto invernadero no es más que en nuestro planeta tenemos una capita que está compuesta por diferentes gases, metano, vapor de agua, dióxido de carbono. Y entonces cuando viene la energía del sol, la luz que vemos nosotros visibles, que es en onda corta, esas partículas no interfieren con esa energía, entonces pasa directo. Cuando entra a la Tierra, a la atmósfera, y rebotan, digamos, para ponerlo llanamente, y se regresa esa energía al espacio, ya va en onda larga, o sea, es un poco onda larga, y ahí estas partículas de los gases de efecto invernadero retienen la energía en formato de onda larga. Es un fenómeno que está establecido y estudiado, por eso cuando te hablan de los escépticos del cambio climático es como un poco, es que no hay mucho margen de dudar, ¿no? Sí. Y te estoy hablando de un fenómeno presentado o estudiado inicialmente en 1856, o sea, las primeras publicaciones vienen. Creo que es John Tyndall el considerado como el padre de esto, pero antes de él, y esto también es importante con el contexto actual, una científica americana, unos mesecitos antes publicaba y hacía su ejercicio sobre esto. Simplemente agarró, llenó algunos cilindros de diferentes gases y vio que al ponerlos al sol, unos retenían más calor que otros. Ella lo hizo antes que Tyndall. Evidentemente que en ese entonces, pues las científicas eran un poco marginadas. Creo yo que es una gran oportunidad para recuperar. Eunice Newton. Eunice Newton. Hay que tratar de recuperar ese nombre.
Bien, pues ahora que ya entendimos qué es, para qué sirve y qué impacto tiene en el cambio climático, preguntarles, a ver, es un recurso que se encuentra en el subsuelo, el litio, y en ese sentido, ¿en dónde o en qué partes del mundo se encuentran las reservas más extensas de litio? Y en ese sentido también, ¿en qué lugar se encuentra México en el mapa, Tona? Pues el triángulo de litio en el sur del continente, ahí hay más del 50% de las reservas probadas. Estamos hablando de Bolivia, Argentina y Chile. Luego sigue Australia, China. Son tal vez estos 5 entre sumados, tendrán más del 90% de las reservas conocidas. Wow. Recientemente en Estados Unidos, en el sur de California, se descubrió... Está el sur de California, Nevada. Nevada, hay su producción, está en Nevada justamente. Pero no es lo mismo también que sea saber dónde existe o tenemos reservas, y otro que se tenga la capacidad de explotarlas, de refinarlas. Porque también... Justo, si me permites ese paréntesis, la terminología es muy importante, Majo, Tona. Y hago un símil con el petróleo. Cuando hablamos de reservas o recursos, son dos cosas muy distintas y se manejan a veces indistinto y crea confusiones, ¿no? Yo me acuerdo del 2022, hablaba de México tiene las mayores reservas del mundo, y otras notas decían que los recursos. Entonces, yo quiero nada más, de manera un poco pedagógica, aclarar. Claro. Los recursos, y tienen sus propios subcategorías, y las reservas sus subcategorías. Los recursos mineros, digamos, es lo que sabemos que hay de mineral en algún sitio. Lo que tú dices, en el triángulo de litio, Bolivia tendrá los mayores recursos del mundo. Tengo entendido, si no me equivoco, alrededor de 21 millones de toneladas de recursos ahí. O sea, abajo en el subsuelo boliviano hay la mayor cantidad de recursos de litio. Como el 25% más o menos. Convertir eso a reserva es muy distinto. Sí. Recurso es lo que hay ahí. La reserva es, de esos recursos que tienes, cuáles son extraíbles, explotables actualmente con nuestra tecnología y con nuestras condiciones de mercado. Sí, entonces es muy importante. Eso es clave. Porque allá en el triángulo de litio lo que hay es que hay distintos tipos también de formas de donde se expresa, donde está el litio. Hay yacimientos de salmueras, como es allá en el sur. Aquí, principalmente en México, arcilla, ¿no? Se presenta como arcilla. Y en Australia, donde también es una zona rica en litio, está como piedra, roca. Tienen procesos distintos. Y costos distintos, beneficios inmediatos distintos. La que tenemos en arcilla en México, una de las limitantes más importantes pues es la tecnológica, ¿no? Todavía no tenemos, diría yo, a nivel industrial una forma de transformar esa arcilla en algún derivado que sea útil, por ejemplo, en las baterías ion litio, ¿no? El menos costoso, creo que es la roca, el que está en Australia, también porque lo puedes hacer a través de procesos de minería, la extracción de minería convencional. Digamos. Y en donde se presenta en el sur es muy rico en términos energéticos, pero es muy costoso en términos tanto económicos como ecológicos, porque necesita una cantidad de agua impresionante para poder extraerlo, ¿no? Haz de cuenta que haces un hoyo, un pozo, como si fueras a sacar petróleo, le inyectas agua y sube la salmuera, ¿no? Y luego se tiene que dejar secar. Ahí, eso pasa en el triángulo de litio. Prácticamente estás evaporando agua. Pero regresando nada más a tu pregunta de recursos y reservas y dónde está situado México, si ya homologamos las unidades y hablamos de recursos, México está siempre dentro de ese top 10 de los países. Tonatiuh al inicio de su intervención hablaba de Bolivia, Argentina, Chile, Australia. Estados Unidos en este año con un gran descubrimiento suben ahí, pero de recursos. Siempre hay que dejar bien claro eso. En reservas ese orden se mueve. Se mueve porque en reservas, pues quien más tiene, tengo entendido, es Australia. Entonces, se van moviendo dependiendo, de nuevo, si cuando suben los precios del litio, bueno, hay algunos recursos, como decía Tonatiuh, que eran más caros de extraer, pero que se vuelven rentables y se convierten en reservas, ¿no? Es un poco hacer esa
esas diferentes distinciones. Sí, exacto. sí es importante porque sí usamos los términos de manera indistinta y es muy pedagógico entenderlo, pero considerando, ya nos explicaba Tona, ¿no? Como estas tres presentaciones en las que se podría encontrar este recurso. Acá en México entiendo que en Sonora es donde tenemos como este recurso disponible, no sé si en otras regiones del país también, y en ese sentido, como a qué desafíos tecnológicos nos enfrentamos pues para darle el tratamiento que necesita como esa presentación específica que tenemos de litio acá en México. Otra vez, un paso antes a eso, en México tenemos el caso famoso y conocido por todo el mundo del litio en arcilla, que ahorita atiendo los desafíos tecnológicos, pero también hemos estado explorando, ya Litio MX está cumpliendo 2 años, hemos estado explorando diferentes vertientes y como decía Tona, hablando de los 3 maneras que encontramos el litio a grandes rasgos, que es arcilla, roca y salmueras. Bueno, dentro de las salmueras hay diferentes tipos de salmuera. Lo que hablábamos del triángulo de litio famoso son las salmueras continentales, que era lo que explicaba él. Pero después tenemos salmueras geotérmicas, que México, afortunadamente, sí, estamos explorando esa nueva vertiente para ver ese potencial y qué tan factible es ese método. Y por otro lado está también lo de las salmueras o aguas de producción, que comúnmente se le conoce como petrosalmueras. Okay. Un pozo petrolero, cuando entra en cierta etapa ya de decadencia, empieza a haber intrusión salina y en Estados Unidos recientemente ha habido un giro en donde han detectado que esa salmuera trae concentraciones de litio interesantes. Entonces nosotros hemos comenzado, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde ese enfoque sistémico que ella la ha impreso a esta tarea de nosotros, y hace bien y lo mencionó recientemente en una de las mañaneras, trabajar con Pemex esa parte. Okay. La parte de la geotermia, trabajarla con CFE, juntos, trabajando. 3 empresas públicas. Sí. Haciendo sinergia, exacto. Okay. ¿Y en qué otras regiones del país tenemos como este recurso disponible? Porque se habla mucho de Sonora, pero saber si es la única región. Mira, esa información es de carácter confidencial porque se nos complica todo cuando hay algún anuncio de que hay litio por acá, empieza a haber especulación. Claro. Entonces, lo hemos manejado de manera confidencial. Sí, efectivamente, Sonora tiene en diversos sitios, hemos encontrado, y hay que decirlo bien claro, potencial. Okay. No es lo mismo decir, por ejemplo, el Servicio Geológico publica algunos sitios donde ha explorado, y de repente yo veo publicaciones, México tiene 72 yacimientos de litio, y me dicen, ¿y por qué Litio MX no los está explotando ya? No, son 72 sitios donde hemos ido. Y entonces, el proceso de exploración Litio MX, si me permiten, lo hemos de una manera dividido en 3 vertientes o en 3 ejes, como concebimos esta empresa desde un inicio, que era el ramo de la exploración, que es todo una empresa por sí sola, la exploración. Después, lo de la explotación o extracción, que tiene que ver con la metalurgia. Y después, lo de la industrialización o la agregación de valor, ¿no?, a ese litio. Entonces, nada más creo que eso lo vamos a abordar más adelante con más calma, pero la parte de la exploración, cuando decimos en qué otros sitios hay de México, tenemos a lo largo de todo el país, estamos mapeando, y hay sitios, sí hay que decirlo, a lo largo del país, con potencial. De ahí a que se conviertan en un yacimiento minero y en una mina de litio en el futuro, falta mucho. Ok, muy bien. Pues vamos a ir a un corte, si les parece bien. Quédense con nosotros acá en este especial en Canal 22 sobre litio, que está bastante interesante esta conversación. Gracias por seguir con nosotros acá en el especial sobre litio. Estamos platicando con Pablo Tadei, director de Litio para México, y con Tonatiuh Martínez, economista. Ya nos explicaban en el bloque anterior, pues, qué es casi el ABC del litio, en qué lugar se encuentra México también en este panorama.
Y si les parece bien, me gustaría preguntarles por qué se tomó la decisión en el gobierno del presidente López Obrador de reservar a una empresa pública la exploración, explotación y bueno, todo lo que ya nos explicaban ustedes, Tona. Pues mira, los avances tecnológicos al final del día nos están llevando a una vida distinta, diría yo. Nuestro celular, nuestra computadora, ahora los autos eléctricos se basan en esta tecnología de litio para poder funcionar. Eso es muy importante, ¿no? O sea, en la batería, en que dure mucho, en que sea no pese tanto. Pero me voy a ir ahora a una parte y a un ejemplo de los 70s en Estados Unidos. Cuando Jimmy Carter tomó la presidencia a mediados de los 70s, pues él se dio cuenta de que Estados Unidos estaba metido en un gran problema en términos de la dependencia energética que tenían para hacerse de recursos de petróleo, transformarlo, y eso los tenía en una situación muy vulnerable con el mundo. Después vino la crisis, ¿no?, de energética a finales de esa década, pero él fue quien fue, digamos, tratando de acuñar otra forma de hacer política nacional. De hecho, crea el Departamento de Energía en Estados Unidos, justo dándole esa valía y esa importancia. Trump recientemente, bueno, no tan recientemente, cuando fue su primera presidencia, dijo que, y él acuña el término de dominio energético. Ellos, o al menos en la presidencia, hasta donde yo tengo entendido que iniciará en enero, tienen muy claro que la energía es una herramienta de control muy poderosa. Lo vimos, por ejemplo, recientemente cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Claro. Cómo el gas se disparó y la inflación a nivel internacional creció de manera muy importante. La energía está en todos lados. Necesitamos, y nuestro mundo está desarrollado así, estructurado para hacer intensivo en energía. Tal vez deberíamos de replantearnos eso como sociedad en alguna etapa, porque es muy importante. No necesitamos tener 3 computadoras o 2 carros, una familia y demás, ¿no? Pero esa es otra discusión. A lo que quiero llegar es, tenemos que, en términos de soberanía, es muy importante que el Estado tenga el control de sus recursos naturales. Okay. Para integrar una cadena de valor y para ser partícipes del desarrollo integral del sector, sobre todo en estos sectores estratégicos, ¿no? El litio es fundamental para la transición energética, retomando el primer bloque, y el mundo tiene que caminar hacia allá. Bien, Pablo. Bien, es que creo que Tonatiuh lo enmarca de manera muy atinada. Yo digo que soberanía energética y seguridad nacional cada vez están más ligados, ¿no? Y creo que el presidente López Obrador en ese momento, con su gran visión de estadista, se dio cuenta de esto. Entonces, él toma la decisión, se impulsa esto y justo consciente de que son acciones que es una planificación más allá de su sexenio. O sea, no, es una visión a mediano, largo plazo. Y después, en este segundo piso de la Cuarta Transformación, se agarra y se fortalece esa visión que surge de... Yo quiero poner un ejemplo que siempre pongo de vuelta en clase también, por ejemplo. En los 2010, y no estamos hablando de tan atrás, el ejemplo de los 70s, Jimmy Carter es el presidente más longevo, ¿no? Sí. Sigue vivo. Sí. En el 2010, si tú veías la gráfica de los componentes de un panel solar, que yo hago el símil y ahorita entramos a las baterías. Las baterías es lo que compone, lo que le da energía a algo, pero eso está compuesto de varias celdas, es la unidad menor, digamos. Entonces, los paneles solares que nosotros vemos están compuestos de varias obleas, se dice, obleas de silicio. Entonces, se conectan entre ellas, se le pone el marco y tienes un panel solar, ¿no? Y muchos paneles te dan un sistema fotovoltaico. Bueno, en el 2010, alrededor de 1/3 del silicio, de ese componente de las obleas, lo tenía China, otro tercio Estados Unidos y otro tercio el resto del mundo. El siguiente paso, que son la manufactura de esas obleas, tenía alrededor de un 70% China, el resto Estados Unidos y Europa. 2021-22, que es cuando está el estudio,
80% de todo el silicio viene de China. 98% de las obleas viene de China. Y entonces ya todo país que quiera panel solar depende de China. Claro. Lo que queremos nosotros es, con las baterías, que no suceda eso, ¿no? Que hoy en día sí China es el gran actor, digamos, ¿no? Entonces, si vemos a la energía como cosa de seguridad nacional, bueno, queremos nosotros tener dominio o acceso a toda la cadena de valor, ¿no? Claro. Acá. Y en este sentido, porque recuerdo muy bien esa discusión del 2022 en el Congreso, una sesión que duró horas y horas, hubo gritos y sombrerazos, como vemos muy frecuentemente en nuestra Cámara de Diputados. Muchos opositores a esta reforma de la ley minera aseguraban que México no tenía como la tecnología suficiente para explorar y eventualmente explotar como el litio, ¿no? Y bueno, ahora tenemos ya 2 años, lo decías, cumple 2 años Litio para México, esta empresa en la que te designa el entonces presidente López Obrador en este encargo, para encabezarla. ¿Cuáles han sido los avances de Litio para México en estos 2 años? Ya nos explicabas que son procesos que toman tiempo, claro, aunque ellos quisieran al día siguiente, pues, de la publicación de la reforma, ver los resultados y ver litio por las calles y en todos lados, pero ¿cuáles han sido estos avances en este encargo? Bien, podemos dividirlo de vuelta a los 3 aspectos que habíamos dicho: exploración, procesamiento y agregación de valor. Entonces me voy en la exploración. Hemos estado explorando a lo largo del país. No se trata de ir a buscar a ciegas, ¿no? Por donde yo les confieso que a mi oficina llega bastante seguido gente con piedritas blancas y me dicen: tengo litio en mi rancho y eso. Y bueno, ya no es así la cosa. Y entonces tuvimos un primer proyecto en apoyo con CONACYT, que como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, Litio MX hace sinergia con todas las entidades del Estado mexicano que puedan aportar al proyecto. Es algo que me parece a mí muy, muy importante, porque trabajamos con las diferentes entidades que tienen conocimientos o responsabilidades muy distintas, pero Litio MX articula una especie de coordinación muy interesante. Entonces, en lo de exploración, por ejemplo, con CONACYT y la UNAM, se definió un modelo genético de cuáles son las condiciones o qué se necesita a grandes rasgos para que exista un yacimiento de litio, y ya no ir a ciegas a ver por acá o para allá. Wow. Entonces, eso nos hace a dar tiros de mayor precisión, digamos. Okay. Con el Servicio Geológico y su amplia experiencia en campo, hemos estado explorando varios sitios, y después está lo de las almueras geotérmicas, ¿no? Esa en la parte de exploración, en estos 2 años. En la parte de explotación o procesamiento, que efectivamente un proyecto minero, digamos en promedio, y ya no de litio en general, pero estamos hablando de que dura alrededor de unos 9 años, 10 años en convertirse de exploración a ver el producto. Entonces, cuando dice la oposición y que es algo casi intrínseco en ellos, ¿no? Está criticando, pero que no hay la tecnología, pues efectivamente en ese momento no existía tecnología, pero para eso el Estado tiene sus herramientas de impulsar. Afortunadamente, CONACYT tiene bastantes centros que tienen mucho conocimiento. Hay un desdén casi siempre, digamos, de la oposición al desarrollo público, pero tanto el CONACYT como el IMP, en pistas paralelas, han desarrollado procesos exitosos, y aquí hay que hacer paréntesis, a nivel laboratorio. El nivel laboratorio se escala a nivel piloto, y a nivel piloto lo escalas a nivel industrial. Entonces, a nivel laboratorio contamos ya con 2 procesos de recuperación de litio de arcillas, que eso hay patentes derivadas de eso. Esos son hitos de la ciencia nacional. Entonces, en la parte de arcillas es eso. También hemos estado trabajando en lo que se denomina como las tecnologías de extracción directa de litio, que son un conjunto de tecnologías que son para
evitar esto que mencionamos en el primer bloque de que prácticamente en los salares se extrae el agua y se pone a que se evapore para concentrarla. Bueno, para hacer un uso más sostenible de ese recurso, se están desarrollando tecnologías en donde prácticamente tú pasas esa salmuera por alguna membrana, por algún sistema de electrólisis, por alguna resina de absorción y separas el litio, digámoslo así en general, y luego reinyectas el agua. Bien. Eso en la parte de extracción. Y en la parte de agregación de valor, que es una noticia que por la vorágine de los tiempos por ahí de octubre, lanzamos en un proyecto que se hizo junto con CONACYT, el TARUC. Ay, sí. TARUC se dice, TARUC. es en lengua yaqui. Sí. Significa correcaminos. Que significa correcaminos, o churea, como lo conocemos en Sonora. Y es un bus elaborado 100% en México, con excepción de la batería. Porque en este momento estamos transitando hacia esa parte, no tenemos todavía. Aunque la batería entiendo que sí hay también valor agregado en la batería, porque nosotros importamos una parte del mineral y la armamos aquí cuando menos, y eso ahorra como un tercio del costo de la batería. Pero específicamente el TARUC, dice. Bueno, ahí tengo entendido yo que algunos componentes, la batería necesita un controlador y necesita digamos, el marco, ¿no? Todo eso. Pero digamos que no podemos decir 100% en este momento por los componentes de la batería. Pero con la idea de que sea 100% mexicano. En este proyecto de TARUC participó CONACYT, entiendo. Es CONACYT, Litio para México, una empresa privada a través de CONACYT. Sí. Y la verdad es que en tiempo récord se desarrolló este bus eléctrico, y ya lo pueden ver circulando por la Ciudad de México con las pruebas. Bueno, se han hecho pruebas de... como preoperativas. Con preoperativas, que son de peso muerto, así con unos garrafones, y lo ven por ahí, garrafones de agua simulando personas. Sí. Le incluimos en esas pruebas también el factor medioambiental, o sea, se han hecho pruebas junto, hay que decirlo, con el apoyo del INEC. Del INEC. El INEC es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde veíamos cómo, al ser un bus eléctrico, es el comportamiento de material particulado, de diferentes contaminantes dentro del bus y fuera del bus. Todo eso está por salir, y las pruebas de operación ya con gente en una ruta ya preestablecida probablemente empiecen a principios de enero. Es muy bonito Sí, yo he visto imágenes. Tiene la leyenda de soy eléctrico. Tona, antes de irnos al corte, quisiera hacerte esta misma pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si acá en México no hubiéramos logrado, porque sí hubo una inercia bastante fuerte en contra, pues, para la no nacionalización del litio? ¿Qué hubiera pasado? Porque ya explicabas tú lo que sucede en otros países que tienen esta intención de tomar la rectoría de su soberanía energética. ¿Qué hubiera pasado acá? Y bueno, yo creo que todos los contextos son distintos, pero creo que cuando justo hablaban ahorita de la pugna en el Congreso, tiene que ver también mucho con los intereses económicos, porque al final hay muchos lobistas de empresas transnacionales que se acercan con los legisladores, les susurran al oído, o que entran al pleno, por supuesto, ¿no? Tenemos ejemplos, y esa lucha que se dio en particular es muestra de ello desde mi punto de vista. El aferrarse a no permitir que el litio fuera declarado como se declaró es suficiente para mí para decir, bueno, ahí hay intereses económicos muy fuertes y trataron de impedir que fuera para el beneficio de los mexicanos, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que lo podemos ver en la industria de hidrocarburos y en la eléctrica, claramente, porque al final del día las políticas neoliberales lo que intentaron fue desmantelar a las dos más grandes empresas de México, Petróleos Mexicanos y CFE. Con Petróleos Mexicanos fueron, por ejemplo, restándole presupuesto, no la modernizaban o atendían sus necesidades de mantenimiento, dejamos de refinar.
dejamos de explorar, para hacerla chiquita, chiquita y un día decir, bueno, es que es tan ineficiente que tenemos que venderla, Claro. que entren los privados que son los buenos. Lo ¿Dónde mismo hemos pasó. visto esa película, Sí, no? Sí, claro. Y entonces yo creo que sí hay ejemplos, y tenemos ya la historia más reciente, nos cuenta qué hubiera pasado si otro gobierno hubiera llegado. Y es muy riesgoso también para el gobierno en muchos sentidos. Por ejemplo, Evo Morales sale en 2019 de Bolivia, y también el litio fue, entiendo, parte fundamental de su salida, ¿no? Los intereses de Estados Unidos por hacerse de las reservas que estamos diciendo que representa, la cantidad disponible, el recurso. Alrededor del 25% que se ha detectado, y él pretendía justo construir una cadena de valor completa. Bolivia tiene tanta riqueza, pero no ha podido explotarla por problemas políticos, ¿no? Claro. Entonces, creo que el paso fue firme, fue en la dirección correcta, y ahora tenemos que generar una estrategia completa para aprovecharlo, el mineral, y yo decía en algún momento, la jefa de gobierno en ese momento, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, impulsó la línea 3 y la línea 4, ¿por qué no pensamos en un plan de electromovilidad y le dedicamos todos los esfuerzos de transformación del mineral en baterías que sirvan para generar transporte público eléctrico en todo el país, ¿no? Y ahí tendríamos una estrategia, por ejemplo, para la nación. Es importante justamente dimensionar como todas las consecuencias en todas las vertientes que tiene, porque ya hemos visto ejemplos, ya lo mencionabas, en donde se han desestabilizado otros gobiernos, incluso, como lo mencionaba Pablo, que cada vez también está más ligado con la seguridad nacional en el caso de México. Entonces me parece importantísimo poner eso en perspectiva. Vamos a ir a un corte rapidísimo, quédense con nosotros en este especial en Canal 22. Ahora volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este especial en el que estamos platicando sobre la importancia del litio. Ya hicimos un repaso, qué es, para qué sirve, qué papel juega en nuestra soberanía nacional. Pablo, platicábamos en el bloque anterior qué hubiera pasado si no se hubiera logrado esta reforma para nacionalizar el litio que propone el presidente López Obrador en su momento. Ya nos decía Tona que hay intereses económicos innegablemente en quienes se oponían a este cambio. ¿Cómo lo ves tú? Creo que, sumando a lo que atinadamente mencionaba Tona, el caminito ya lo hemos visto con otros minerales, apegándolo más a los minerales. Por ejemplo, el cobre, yo soy de Sonora y hay una gran industria del cobre, pero el cobre se extrae y la mayoría del cobre no sabemos qué pasa con él, a dónde va, de dónde se le agrega el valor al cobre, ¿no? Se extrae el mineral y después se le agrega valor en otra parte. Okay. Creo yo que esa sería, o esa es la idea. Estamos viendo en los países de Sudamérica, los países hermanos de Sudamérica, que uno de ellos que ya tenía una institución fuerte, pública del Estado en torno al litio y que ahora se está desmantelando, y ya vemos que lo que le importa a ellos es producir litio y llevárselo y agregarle valor en otra parte, ¿no? Entonces, atinadamente, lo que se busca con la creación de Litio MX es ese litio que extraigamos acá, aquí mismo agregarle valor. Y entonces nosotros hablamos de una política que tenga incidencia en el bienestar del pueblo de México, y lo vemos como en 3 esferas, 3 niveles. Es decir, el impacto de una mina o un sitio de extracción de litio tiene un impacto directo en la comunidad, en el pueblo, los empleos que genera, la derrama económica. Pero después, al establecer la cadena de valor también en torno a ello, pues ya crea un impacto regional, ¿no? Donde los proveedores también se van instalando ahí y generas una derrama mayor. Y la tercera, que es la visión del Estado desde el punto de vista macro, es, bueno, y cuando Litio MX sea una empresa rentable, que genere ganancias, utilidades, eso irá destinado en el presupuesto federal a los programas y a las políticas de bienestar que tan atinadamente instaló el presidente López Obrador y que la presidenta
Claudia Sheinbaum viene a reforzar en este segundo piso de la 4T. Eso que estamos viendo a futuro, si se hubiera quedado como estaba planeado, que lo explotaran los privados, quizá se extraería el litio y lo estaríamos exportando a otros países, como lo hace, por ejemplo, Australia, ¿no? Australia extrae la mayoría de su concentrado de litio y lo manda a China, y en China se procesa y salen las baterías y los autos eléctricos de China. Creo yo, ese hubiera sido el destino. El escenario, el claro, destino, como ocurrió en su momento con la gasolina. O Estados Unidos, que tiene yacimientos, pero el 90% de lo que consume lo importa desde Argentina y Chile. Exacto. Entonces, no deberíamos de nosotros caminar, creo yo. Totalmente. Y hablando, ahora que mencionas Estados Unidos, pues viene la renegociación del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué papel creen ustedes que va a jugar el litio? Bueno, más que renegociación es la revisión, ¿no? Sí. Porque ya sería solo si alguno de los países quiere pues renegociarlos en ese caso. Bueno, yo creo que aquí es corta la respuesta en términos de que el litio, al ser declarado un mineral estratégico, sector estratégico en general, no entraría a jugar como parte del tratado. Sin embargo, sí puntualizar que eso no implica que no vaya a haber entidades económicas, empresas transnacionales que quieran que las cosas cambien dentro del país para, si en algún momento la tecnología también lo permite, porque los cambios tecnológicos están impresionantes. Por ejemplo, la computación cuántica, ¿no? Los más recientes descubrimientos y cómo ha avanzado, pues sí nos habla de que podría haber una modificación fuerte en términos de la refinación de la arcilla, ¿no? Y sus procesos, y llevarlo a un nivel industrial más rápido. Entonces, en ese sentido, en ese momento, sí podría haber, digamos, interés en que cambien las cosas en el país. Pero si nosotros generamos una estrategia completa en donde estemos aprovechando el mineral que tenemos, transformándolo, refinándolo, llevándolo a baterías y luego a utilizarlo aquí en el país, creo que las cosas para los extranjeros o el capital privado nacional se verían más complicadas. Ahora, ¿qué significa que sea, porque ya nos explicabas antes de entrar, lo que sí fue reforma constitucional fue la declaración de que es un recurso estratégico el litio? ¿Qué significa esta declaración reciente? Sí, prácticamente pone el litio al nivel de los hidrocarburos y de los minerales radioactivos y el litio. Es decir, es exclusividad del Estado la exploración y la extracción de litio. Ya no hay concesiones de litio, no existe eso. Entonces, pero a nivel constitucional, se establece ya en la Constitución, que le da una especie de supremacía constitucional, ¿no? Anteriormente, en el 22, se había hecho reformas a la ley minera, el decreto de creación de litio, y todo eso estaba sujeto a amparos. Había, incluso recientemente, tengo entendido la semana pasada, en la Suprema Corte de Justicia se abordó el tema, donde uno de los ministros decía, bueno, al estar ya en la Constitución, ya los amparos, o sea, no puedes amparar, no procede. Entonces, eso nos da y va muy en línea con el impulso y lo fuerte que está, o el convencimiento, esa es la palabra, de la presidenta Claudia Sheinbaum en impulsar al litio, ¿no? Entonces, ya queda ahí plasmado en la Constitución mexicana. Ya veíamos en el sexenio anterior, pues, la intención del presidente López Obrador de protegerlo, ¿no? Legalmente, constitucionalmente, en la ley minera. ¿Cuál es la visión ahora, hablando del segundo piso de la transformación, de la doctora Claudia Sheinbaum, como en sus planes para, no solo para la empresa pública que tú encabezas, sino como en general, como de la transición energética, de la transición que ustedes platicaban en el primer bloque, ¿no? ¿Cómo se ve ese segundo piso respecto a nuestros recursos? Yo creo que justo ahí, en los 100 pasos para la transformación, el documento programático que la presidenta presentó en campaña en su momento, ahí menciona a la electromovilidad como un pilar fundamental
de los caminos que tendrá que arar este gobierno. Y esa electromovilidad solo se puede dar si tenemos, podemos importar el litio, ¿no? Pero si tenemos acá alguna expectativa de que en algún momento podamos llegar a transformarlo y utilizarlo en baterías, se hará. Yo creo que la doctora está pensando en ese sentido, la presidenta está pensando en ese sentido, porque está muy presente en el discurso y en ese documento en particular. Yo les invito a que lo revisen muy a profundidad porque sí es muy claro en ese sentido y creo que traza ciertas rutas hacia donde vamos a avanzar, y la transición energética también está ahí. Si queremos avanzar en términos de transición energética, el litio junto con otros tipos de componentes va a ser muy importante. Hablar, por ejemplo, de energías limpias en general, eso va a ser fundamental, y reducir sobre todo la dependencia del exterior, que con la capacidad propia podamos avanzar. Totalmente, Pablo. Sí, me parece a mí, y se ve, o sea, simplemente en la formación de la presidenta está ligada a la transición energética. Entonces, ese impulso que se le da a la transición energética indirectamente tiene que ver con el litio, ¿no? Y la industria del litio, porque lo decíamos desde un comienzo, las dos vertientes, la electromovilidad, que es baterías para vehículos y transporte público, y la otra, el almacenamiento estacionario. Hay del 2023 a esto, o sea, en 2 años, la capacidad mundial de baterías estacionarias se ha multiplicado increíblemente. Entonces, se decía que eran muy caras, pero cuando masificamos procesos y los dominamos, las economías de escala, entonces se van haciendo más atractivos. Entonces, digamos, el ejemplo de California, que era un estado que muy agresivamente apostó a la transición energética con muchas renovables, después se veía en aprietos importando cuando no había sol o viento de otros lados, y ahora lo están supliendo esas importaciones con baterías estacionarias. De ahí la relevancia de la batería estacionaria. Y las baterías para coches sí es muy atractivo, es lo que tenemos todo en la mente, ¿no? Pero ese otro aspecto no hay que descuidarlo. En ese sentido, en Litio MX, para este 2025, que se vienen varios temas, varios retos, tenemos en la parte de la agregación de valor, el estudio de factibilidad y el análisis de una planta piloto de baterías. Órale. Donde analicemos tanto tecnologías, escalabilidad y luego modularidad o sea, diseñar pensando en si la celda puede ser utilizable para vehículos, utilizable para almacenamiento estacionario, pensando también en el reciclaje ya, uno diseña pensando en el reciclaje de esas baterías. Y también hay por ahí un centro de investigación de materiales catódicos, que es el antecesor a la celda de batería, ¿no? Entonces, son planes que tenemos y a la vez no descuidamos las tecnologías emergentes que andan por ahí, como las baterías de ion sodio. Son tecnologías que vienen y que van a convivir. Mi análisis es que no se van a desplazar, no van a sustituir una a otra. Por eso dicen también, desde la oposición han dicho, ay, ¿para qué nacionalizan el litio si ya el año que entra no se van a usar? Me recuerda a un candidato que decía que en 5 años no iban a existir los carros de combustión interna, ¿no? Pues no, vamos a omitir ese nombre, pero la batería de sodio viene, sí, y van a convivir. Y hay partes en el proceso de una batería de litio y de sodio que son iguales. Entonces, podemos también explorar esas vertientes, no estamos peleados con eso. Y ya para cerrar este programa, que ha sido pues bastante esclarecedor, me gustaría preguntarles cómo, además de sus conclusiones, todo lo que ya platicamos, ¿cómo va a garantizar el Estado el desarrollo de nuevos y nuevas personas que quieran dedicarse a esto, su formación profesional en esta industria específicamente enfocada al litio? Pues yo sospecho que la Universidad Rosario Castellanos tendrá mucho que ver. También las universidades que están, la Universidad de Sonora debe ser fundamental, porque alrededor o sea, los estudiantes tendrían la facilidad de estar muy cerca
de Litiomex, ¿no? Principalmente, pero en realidad del sector. La nueva Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología e Innovación, también va a ser fundamental en ese sentido. Ya nos contaba Pablo la parte del TARUC, cómo fueron, junto con Litiomex, el capital privado un poco, trabajaron en conjunto. Entonces, yo creo que le va a apostar muchísimo en realidad la educación, ¿no? La educación va a ser un sello de este nuevo gobierno, sí. Pero yo creo que va a haber más ingenieros todavía, más ingenieros e ingenieras en México, que aprovechen y se desarrollen en estos nuevos sectores también que están creciendo bastante. Porque ya nos pasó con el Tren Maya, ¿no? En su momento, justo. Pues ahora pues crece la necesidad de tener personas que tengan esta formación como especializada en la operación de trenes, ¿no? En México, después de tantos años que vivimos sin trenes, y bueno, creo que algo así va a pasar con el tema del litio. Sí, yo me iría un paso antes, y hay un debate que se está dando y que tenemos que dar sobre los planes a futuro en torno al litio. Por ahí hay una vertiente que decía, hay que lanzar ya carreras universitarias de ingeniero en litio o cosas así, y desde mi parte, yo cuando participaba ahí, mi punto de vista era, yo soy partidario de la interdisciplina, todo mi background es así, he andado un poco en todo, y entonces yo decía, ¿por qué no especializamos en litio mejor? O sea, un posgrado, una maestría en litio, sí, pero no lo hagas tan cerrado, no lo formes como ingeniero en litio, sino un ingeniero químico que luego una maestría en litio, un ingeniero mecánico, un metalurgista especializado en litio. O sea, ese debate se tiene que dar. Una visión más amplia. Exacto. Claro. Ese debate se tiene que dar, pero yo no tengo duda que con las capacidades actuales que tiene el Estado mexicano, entre CONACYT, los centros de investigación, los centros como el IMP, el INEL, la UNAMI, la geología, el Servicio Geológico, tenemos capacidades fuertísimas y bueno, he tenido la fortuna de verlo de primera persona, cómo hay todo ese talento en México, ya muy con la capacidad de especializarse muy rápido. Entonces, hace 2 años, cuando empezamos esto, a ver las capacidades de todas las partes del Estado mexicano, pues no te encontrabas a alguien que dijera, yo soy especialista en litio, pero le entramos y ya hay especialistas en litio. Entonces, yo creo tenemos este empuje hacia la educación, este empuje hacia las ingenierías, que creo sí va a haber más, pero sí creo que el debate que hay que dar todavía lo hemos estado haciendo con el Instituto Tecnológico Nacional, por ejemplo, con la Unison, hemos viendo, a ver, ¿tú qué quisieras como Litio MX? ¿Un ingeniero en litio? ¿O un ingeniero industrial especializado en la cadena de valor de litio? ¿Un ingeniero químico especializado en la refinación de litio? Son diferentes puntos de vista que creo yo es un debate que tendrán que dar también, tendrán que considerarse los expertos en educación. Totalmente. Claro. Y seguramente desde acá seguiremos muy de cerca este debate, seguiremos muy de cerca pues lo que haga Litio MX. Les agradezco muchísimo por haber estado acá, Pablo, enhorabuena por estos 2 años de esta empresa, que sean los primeros seguramente de muchos más. Tona, también agradecerte muchísimo, gracias. Siempre es muy esclarecedor platicar contigo, y sobre todo muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta emisión especial en Canal 22 para platicar sobre litio, nuestra soberanía y los avances que ha tenido litio para México. Nos vemos en la próxima. Muy buenas noches.